Hola, mi nombre es Alia Candelario, de quinto A de secundaria, y les estaré hablando sobre los grupos funcionales. ¿Qué es un grupo funcional? Los grupos funcionales son motivos químicos o patrones de átomos que muestran una función consistente, propiedades y reactividad, independientemente de la molécula exacta en la que se encuentran. Un grupo funcional es un átomo o un arreglo de átomos que siempre reaccionan de la forma adecuada. Además, es la parte de la molécula responsable de su comportamiento químico, ya que le confiere propiedades características. Por ejemplo, el etanol, el metanol y el propanol reaccionan de igual manera frente a los ácidos formando ésteres. Todos los compuestos poseen el mismo grupo funcional, OH, que caracteriza la fusión de alcoholes. Un conjunto de compuestos que presentan propiedades químicas semejantes y el mismo grupo funcional pertenecen a una misma función química orgánica. Por ejemplo, los nitrilos, los alcoholes y los ácidos orgánicos. Los alcoholes. Entre las características de los alcoholes tenemos que sus puntos de fusión y ebullición son elevados, que están formados por hidrocarburos. Uno o más átomos de hidrógeno se sustituyen por radicales de hidroxilo OH, que su fórmula general es ROH. Son solubles en el agua, pero su solubilidad disminuye a medida que aumenta el número de carbonos del radical. Pertenecen a los llamados solventes orgánicos. Su clasificación. Los alcoholes se pueden clasificar según el número de grupos OH unidos a la cadena carbonada. Al agregar el prefijo mono, di o tri, de acuerdo al tipo de átomo de carbono al que se une el grupo. La química, como campo, reconoce tres tipos de alcohol: isopropílico, metílico y etílico. Los aldehídos. Entre sus características tienen un grupo funcional CHO. Se llaman como los alcoholes correspondientes, pudiendo cambiar su terminación. Se obtienen a partir de la oxidación suave de los alcoholes primarios. Su reacción es la adición nucleofílica. En presencia de un carbonilo, se convierten en compuestos polares. Son solubles en agua e insolubles en solventes orgánicos. Su clasificación. Según el tipo de radical hidrocarbonado unido al grupo funcional, los aldehídos pueden ser alifáticos, RHO, y aromáticos, ARCHO. Las cetonas. Entre sus características tenemos que son menos reactivas que los aldehídos porque el grupo de carbonilo se encuentra en un carbono secundario. Las cetonas pequeñas de cadenas se presentan en estado líquido y son menos densas que el agua a temperatura y presión ambiente. Las demás cetonas son sólidas. Entre sus clasificación tenemos: las cetonas se clasifican en alifácticas, RCOR, aromáticas, ARCOAR, y mixtas, RCOAR. Según que los dos carricados unidos al grupo carbonilo sean alifáticos, aromáticos o uno de cada clase. Las amidas. Características. Todas las amidas, excepto la primera de la serie, son sólidas a temperatura ambiente y sus puntos de ebullición son elevados, más altos que los ácidos correspondientes. Presentan excelentes propiedades disolventes y son bases muy débiles. Su clasificación. Existen tres tipos de amidas conocidas como primarias, secundarias y terciarias, dependiendo del grado de sustitución del átomo de nitrógeno. También se les llama amidas sencillas, sustituidas o disustituidas. Las aminas. Las aminas son compuestos altamente polares y pueden formar puentes de hidrógeno intramoleculares, salvo las terciarias. Las aminas tienen puntos de ebullición y de fusión más altos que los compuestos no polares de igual peso molecular, pero inferiores a los alcoholes o ácidos carboxílicos. Las amidas se clasifican de acuerdo con el número de átomos de hidrógeno del amoníaco que se sustituyen
por grupos orgánicos. Las que tienen un solo grupo se llaman aminas primarias, las que tienen dos se llaman aminas secundarias y las que tienen tres, aminas terciarias. El nitrilo. El nitrilo es un compuesto químico cuya molécula se obtiene al sustituir un átomo de hidrógeno del ácido cianhídrico por un radical orgánico. A la vista, se trata de un caucho sintético muy similar al látex. No obstante, una de sus principales diferencias es que no contiene los alérgenos del látex sintético. Los nitrilos generalmente se nombran utilizando el sufijo nitrilo. En el caso que el grupo funcional ciano no sea principal del compuesto, se utilizan los prefijos ciano o cianuro. Algunos nitrilos reciben nombres especiales. Acrilonitrilo CH2 es igual a CH menos CN. Éteres. Los éteres son altamente inflamables y volátiles. Estos compuestos son incoloros y de olor agradable. Se caracterizan por ser poco solubles en agua y totalmente insolubles cuando la cadena carbonada es larga. Los éteres con hasta 3 carbonos se encuentran en estado gaseoso. Los que tienen más de 3 carbonos son líquidos y los de masa mayor son sólidos. Entre los éteres se pueden clasificar en éteres simples o simétricos, que son los que tienen ambos restos alcohólicos iguales. Éteres mixtos o asimétricos son los que tienen los dos restos de diferentes tamaños por ser alcoholes distintos. Los éteres aromáticos, cuando tienen radicales aromáticos. Y los éteres aromático alifático, cuando un radical es aromático y el otro alifático. Los ésteres. Los ésteres son los de bajo peso molecular. Son líquidos volátiles de olor agradable. Son los responsables de los olores de ciertas frutas. Los ésteres superiores son sólidos cristalinos inodoros, solubles en solventes orgánicos e insolubles en agua. Su clasificación. Los ésteres sufren la sustitución nucleofílica, característica de los derivados de ácidos carboxílicos. En estas reacciones catalizadas por el ácido H+, se une al oxígeno carbonílico, por lo que el carbono correspondiente es aún susceptible al ataque nucleofílico. El ácido carbonoxílico. Los ácidos carbonoxílicos son compuestos caracterizados por la presencia del grupo carboxílico unido al grupo áquilo o arilo. Cuando la cadena carbonada presenta un solo grupo de carboxilo, los ácidos se llaman monocarboxílicos o ácidos grasos. Se les denomina así ya que se obtienen por hidrólisis de las grasas. Su clasificación. Según el número de grupos carboxílicos presentes, pueden ser mono, di, tri o policarboxílicos. La nomenclatura tiene un grupo carboxílico y su fórmula general es RCOOH. Por último tenemos el fenol. El fenol es un sólido incoloro a blanco cuando ocurre en forma pura. La preparación comercial es un líquido que se evapora más lentamente que el agua. El fenol tiene un color repugnantemente dulce y alquinatrado característico. El fenol es una sustancia tanto manufacturada como natural. Su clasificación. Existen fenoles propanoides simples, que son los que tienen un esqueleto básico de felipropanoide, un anillo aromático unido a una cadena de 3 carbonos. También tenemos las lactonas felipropanoides o ésteres sílicos, también llamadas cumarinas, y los derivados del ácido bencénico. El grupo funcional del fenol es el oxidrilo o hidroxilo unido a un anillo aromático. Eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado y muchas gracias por su atención.